Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. A Rafael Rey le surgió una cita impostergable en Madrid, así que no estará con nosotros. Pero hoy tenemos temas muy importantes y complejos que han surgido en los últimos días y en las últimas horas, como la decisión de la fiscal de la Nación hoy día de pasar al fiscal Domingo Pérez a investigación preparatoria bajo el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Eso lo vamos a ver inmediatamente con el doctor Pacheco Mandujano. Y otros temas, como la condena a jueces y fiscales, que se está tergiversando cuando liberen delincuentes capturados en flagrancia. El tema de la detención preliminar, la desactivación del EFICOC, la pena de muerte, la denuncia de Chávarri contra Vizcarra, el mensaje de Dina Boluarte, entre otros temas. En la segunda parte vamos a meterle diente al tema de los medicamentos genéricos, al club de los farmacéuticos, a la refundación del DIGEMIC y a las decenas o miles de personas que han muerto porque no han podido acceder a los medicamentos genéricos. Este es un drama nacional que tiene que ser estudiado en su verdadera dimensión y para ello hemos invitado al doctor Ernesto Bustamante, que es congresista y científico, y por supuesto al doctor Omar Neira, un especialista en salud pública. Con ellos ahondaremos este tema, pero vamos en orden. Comencemos con el doctor Pacheco Mandujano, a quien lo invitamos a tomar asiento en el trono de Rafael Rey. Por si acaso, ese es un trono donde solamente pueden sentarse hombres de moral pura. Caramba. Hombres de moral pura, cosa que yo no puedo hacer, por cierto, ¿no? Así que... Pepe, muy buenas noches. Tú sabes que en la tradición aguajún, el asiento del jefe de la comunidad del Nampitsi solamente puede ser ocupado por él, ¿no? Y cuando llega su sucesor, absorbe todas las energías y los poderes que deja el anterior rey del Nampitsi en la nueva figura, ¿no? Lógicamente yo no me voy a quedar, pero algo absorberé pues, de esas energías de Rafael, ¿no? Hace un mes se sentó ahí Philip Butter y le dio un calambre y una asiática feroz, así que a él le fue mal. A ti no te va a ir mal de ninguna manera. Bueno, de todas maneras, felizmente están viniendo dos científicos médicos. Comencemos con el fiscal Pérez. ¿Qué es lo que te parece? Bueno, me parece que era una medida que se estaba haciendo esperar ya desde hace buen tiempo y es una muy buena noticia que la fiscal de la Nación haya decidido ejercer su función constitucional de pasar a investigación preparatoria este caso en el que se ha demostrado, no porque Rafael Rey o Pepe Barba o Luis Pacheco o cualquier persona haya dicho que hay un desbalance patrimonial en el caso de las cuentas no claras de José Domingo Pérez, sino porque hay un dictamen pericial contable oficial del Ministerio Público que señala casi 130.000 soles en un desbalance en un periodo que va del 2020, de enero del 22 a enero del 23. Entonces, ya hace 6 meses atrás estaba el informe positivo en el despacho de la Fiscalía de la Nación y no se hacía nada, pero por fin se ha tomado esa buena decisión. Ahora, yo de todas maneras tengo mis reparos, ojalá que las cosas se hagan bien, porque no vaya a ser un amago de investigación para que las cosas luego aparezcan como que se han investigado y digan, no se ha encontrado nada, y entonces generan la cosa decidida y ya no se puede volver a abrir el caso. Se archiva, ¿no? Por eso, ojalá que esta investigación sea en serio. Ojalá. Elevamos nuestros votos para que la nueva fiscal de la Nación esté a la altura del reto, del desafío, de volver transparente esta institución y que se reencuentre con el respeto ciudadano. De eso se trata, básicamente. Así es. Y el tema, a ver, de la condena a jueces y fiscales que liberen delincuentes. He escuchado un resumen de la fiscal de la Nación en Panorama, donde dice que se trata de una persecución contra los jueces y los fiscales y de una intromisión en su autonomía. ¿Es cierto eso? No, totalmente falso. Y me ha sorprendido que la fiscal de la Nación se presente en este programa de televisión para decir que
esta ley lo que está haciendo es generar una persecución a los operadores jurídicos por cuestión de su pensamiento, su discreción para poder tomar decisiones determinadas. No, lo que se ha hecho ha sido incorporar en la ley de la carrera judicial y en la ley de la carrera fiscal las figuras de falta grave para casos en los cuales, por no cumplir sus funciones que la Constitución les impone y liberar a delincuentes, entonces deben ser separados del cargo. Y añadidamente, si cabe el caso, procesados por delito de prevaricato, que es el delito que se ha modificado. Entonces, este no es un tema de persecución por idea de los jueces, sino por su falta de trabajo. Además, jueces y fiscales no son intocables, Pepe. Pues, sí. A todo el mundo se le procesa. Se supone que nadie es intocable en el Perú. Así es, efectivamente. ¿Por qué tanta bulla? Ahora, en esta misma normas que está el asunto de que los jueces y fiscales que filtren información reservada serán sujetos de drásticas sanciones. Esto también es potable y era necesario, ¿no? Porque la filtración trae consecuencias muy serias sobre un proceso, alerta a los investigados, promueve fugas, se esconden pruebas, ¿no? Me parece una medida acertada. Primero que la filtración de datos de la investigación viola el principio de reserva que está establecido en el Código Procesal Penal. Con lo cual ya estamos frente a una falta grave. Pero en segundo lugar, esta filtración de datos se ha utilizado para direccionar la generación de una opinión pública a través de una orquestación periodística de cierto sector de la prensa masiva para ejercer presión política y de esta manera tomar determinadas decisiones, ¿no? Y eso pues es absolutamente condenable y además delictivo. Así que entonces esta es una medida que era necesaria. Ahora, el tema la pena de muerte que movió toda la semana con comentarios y análisis de todo tipo. La señora Dina anunció que habría el debate sobre la pena de muerte, lo cual era una distracción política, claro, y apareció el ministro de Justicia anunciando que el tema de la pena de muerte será sometido a un amplio debate nacional para escuchar la voz del pueblo. Mi estimada presidenta, mi estimado ministro de Justicia, este debate es muy viejo en el Perú y ha concluido hace bastante tiempo. La opinión mayoritaria, absolutamente mayoritaria del pueblo peruano es que se aplique la pena de muerte para todos aquellos criminales alevosos. El tema de su aplicación o no es un tema filosófico ni un tema jurídico, es básicamente un tema de operadores políticos. Yo me he preguntado, ¿qué pasaría con un presunto criminal que sea acusado por un tipo como el fiscal Pérez o que tenga al frente como juez a un carguancho, ¿no? ¿Te imaginas eso? Terminas en el paredón. Sí, y te imaginas a alguien también juzgado por la actual presidenta de la Corte Suprema, que quería meter preso a Alberto Fujimori con 87 años, con cáncer y moribundo, por autoría inmediata. Es decir, debería saber por qué es el presidente, quería devolverlo a la cárcel. Entonces, hay demasiada maldad en el Poder Judicial y demasiada ignorancia. Por eso yo creo que este es un tema que habría que postergarlo para tiempos más calmados y cuando haya una verdadera reforma del sistema jurídico y donde tengamos un Poder Judicial confiable, ¿no? Sí, me parece, no sé cuál es tu opinión. El problema es que nosotros somos coyunturalistas, ¿no? Nosotros pretendemos solucionar los problemas que se presentan en el día y no pensamos en la necesaria proyección de un orden jurídico, de un sistema normativo que trascienda en el tiempo, que vaya más allá de las coyunturas. Y por eso es que entonces todo intento de reforma basada en la coyuntura tiende a fracasar, porque los problemas de hoy no van a ser los problemas del próximo año. Entonces tenemos que diseñar un sistema que trascienda a estas coyunturas. Ahora, yo soy partidario de la pena de muerte para casos tremendamente específicos, como por ejemplo violación de menores de edad, y que además sean asesinadas como ha sucedido en este caso, ¿no? Y esto yo lo vengo planteando hace ya por lo menos unos 15 años atrás, ¿no? Pero casos como este y quizás un par más serían la excepción. Ahora, tú sabes que en Estados Unidos aplicar la pena de muerte, en los estados donde se aplica la pena de muerte, tampoco es una cosa muy sencilla. La persona que es condenada a la pena de muerte
tiene derecho a hacer una serie de apelaciones y hasta llegar a la Corte Suprema Federal pueden pasar 15 años. Sí, sí, claro, tranquilamente. Así que entonces, de 100 casos de pena de muerte, al final se terminan ejecutando 7. Entonces, tampoco es una cuestión, que digamos, de mucha alerta, ¿no? Para los sensibles. Yo respeto mucho al señor Arévalo, que acaba de dejar de ser presidente de la Corte Suprema. Me parece un magistrado honorable, pero bastante ingenuo, ¿no? Él dice que es una salvajada la pena de muerte y que eso no se implanta en los países desarrollados. Bueno, hay que informarle que Japón, que es un país muy desarrollado y muy democrático, aplica la pena de muerte. En Estados Unidos, 27 estados de los 50 tienen aprobada la pena de muerte, ¿no? Y si bien es cierto que es un proceso engorroso, ahí está. Y hay más o menos 60 países en el mundo que aplican la pena de muerte. Algunos dicen que no es que lo que pasa es que se ha demostrado que no es disuasiva. Yo no creo eso, la pena de muerte es disuasiva. Pero así no lo fuera, no se trata de eso, se trata de hacer justicia, de llevarle justicia a las familias de las víctimas. De eso se trata fundamentalmente. La palabra justicia quiere decir darle a cada quien lo que le corresponde. Y nada le corresponde más a un criminal alevoso que la pena de muerte, ¿no? Ese es un debate que algún día se dará en el Perú, ¿no? Pero por ahora no es conveniente, ¿no? Sí. Ahora, este otro asunto, que yo pensé que el IDL, los caviares, la prensa, iban a salir a hacer cuestión de Estado porque han desactivado al EFICOP, que era la institución favorita del mundo caviar, ¿no? Y virtualmente han desechado a la fiscal Marita Barreto, que no va más. ¿Qué opinas sobre esto? Coincido plenamente. ¿Era necesario o no? Coincido plenamente contigo en lo sorprendente del silencio que guardan las organizaciones caviares. Incluso ayer leí La República, que como sabes es el vocero oficial del caviarismo, y un poco más y aplaudían esta desactivación y señalaban que la justificación se encontraba en el hecho de que al haber sido creado por Patricia Benavides, se le había quitado presupuesto, al magro presupuesto del Ministerio Público, 1.300 millones de soles, de los cuales se ha ejecutado el 8% hasta el día de hoy, magro presupuesto, ¿no? Y se le quitaba a las otras fiscalías para tener este equipo especial. O sea, casi como señalando que el EFICOP es una obra que tiene las mismas características de su creadora. Como su creadora es Patricia Benavides y es una presunta delincuente, por lo tanto su obra también es delictiva. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la desactivación la hubiera hecho Patricia Benavides? ¿Te imaginas? Hubiera sido el grito al cielo. Arde Troya. Por supuesto. Bien desactivada esta agrupación. Todos los casos que veía FICOC han pasado a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, que lo asume la nueva coordinadora, que es la doctora Laura Escalante, que según he podido recoger datos, tiene fama de ser una fiscal severa, competente y también decente. Solo esta observación para los que les gusta analizar los expedientes. Esta magistrada abrió proceso de investigación por abuso de autoridad, nada menos que a José Domingo Pérez en su momento de mayor auge, y al juez Carguancho. Y no pudo pasar de investigación preparatoria porque la fiscal de la Nación de ese momento, Zoraida Ábalos, ¿no?, se lo impidió. Así es. Pero tiene antecedentes de actuar con severidad y con justicia. Esperemos que en esta nueva función realmente mejore las actividades del Ministerio Público y se acaben los chantajes, las extorsiones y los abusos en las prisiones preventivas y preliminares, ¿no? A mí me preocupa, uno de los fiscales miembros del EFICOP es un camarada casi de armas, lo digo en el sentido metafórico, ¿no?, ideológico de Guillermo Bermejo, y que estuvo presente justamente en esas celebraciones donde se hablaron de las pelotudeces democráticas. Sí. Es una persona vinculada a ideas pro-emerretistas y es fiscal en ese equipo, ahora desactivado. ¿A dónde habrá pasado? A derechos humanos.
Sí. Habría que ver, ¿no? Habría que ver, ¿no? El tema del señor Quero, el ministro de Educación, Morgan Quero, es un especialista, yo digo, en pisar cáscaras de plátano. Y cada vez que lo hace, pone en serios aprietos al gobierno, ¿no? Ojalá, ahora se ha salvado de la censura en el Congreso, pero ojalá que haya aprendido su lección. Y un mensaje para la señora Dina Boluarte. Los ministros de Estado no son para tomarles cariño. Cuando un ministro de Estado no tiene tacto, no tiene prudencia, no tiene sentido común, no sabe tender puentes con la comunidad, evidentemente tiene que irse para su casa. Esta figura de la destitución de los ministros o el concepto de los ministros como simples fusibles se aplica en todas partes y sirve fundamentalmente para fortalecer a los gobiernos, para darle oxígenos también. Y vaya que este gobierno necesita oxígeno, ¿no? La sugerencia es que cada vez que un ministro se equivoque, que cada vez que un ministro ponga en aprietos, sáquenlo. De eso se trata, para eso están, ¿no? Así es, efectivamente. Algún día llegaremos a alcanzar ese nivel como en Estados Unidos, donde los ministros, que son los secretarios de Estado, se quedan todo el gobierno, ¿no? Porque son profesionales del tema, ¿no? Y ya que hablé de Dina, permítanme una brevísima digresión sobre su discurso. A ver, yo esperaba, fue un discurso de 13 minutos, ¿no? Y yo esperaba que se ocupe de los temas serios que preocupan al país, como son la seguridad ciudadana, la infraestructura escolar que se está cayendo a pedazos, el club de los farmacéuticos, el tema del déficit fiscal, el fracaso de la descentralización, Petroperú, cambios en el gabinete y tantos otros temas más, ¿no? Pero no, se dedicó a desmentir temas triviales como la telenovela del cofre y su bendita nariz, ¿no? Que toda la gente tiene, con la nariz de Dina estamos hasta acá, ¿no? Y también se dio tiempo, la señora Boluarte, para denunciar la mezquindad de la prensa que no le reconoce nada. Pero esto se lo digo como consejo, señora Boluarte, así es la prensa en todas partes, es su trabajo y a veces se inventan o agrandan historias para sobrevivir. De otra manera no podrían sobrevivir, pues, ¿no? Cierto que la prensa puede caer en la injuria, en la difamación y no pocas veces en la corrupción, como pasó bajo los gobiernos de Toledo, de Humala, de PPK, de Vizcarra y hasta del mismo Castillo, ¿no? Y de Fujimori también. Y de Fujimori, sí, claro que sí, ¿no? Pero en líneas generales creo que podemos decir que su papel es vital en una sociedad democrática. Para comprobar esta conclusión solamente basta preguntarse, ¿sería más beneficioso un país sin libertad de prensa, un país sin periodistas? La respuesta es no, claro que no. Si nosotros hacemos, no sé, un breve esfuerzo por definir el concepto de democracia en una sola palabra, tendríamos que decir control. Control de los fondos públicos, control del poder. Sin un control democrático del poder, no existe ninguna razón para que un gobierno no emplee su poder político y económico con fines diferentes a los intereses de los ciudadanos. Y es ahí precisamente donde entran a tallar las instituciones, entre ellas la institución de la prensa, la institución de la libertad de expresión, que a pesar de todo el mal que puedan hacer, son realmente insustituibles y hay que aguantarlos. Así que, señora Boluarte, paciencia, buen humor. Dentro de poco tiempo usted ya no será presidenta y yo no le deseo el mal, le deseo la mejor de las suertes, ¿no? Que va a necesitar. Que las va a necesitar, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, sobre la detención preliminar. A ver. Bueno, a ver. Se ha armado toda una batahola. Y a propósito justamente de cierto sector de la prensa que señaló que el Congreso de la República había eliminado de un plumazo la detención judicial preliminar. ¿Qué cosa es la detención judicial preliminar? No es lo mismo que prisión preventiva, son dos cosas diferentes. A ver, explícalo eso, ¿no? Cuando la Fiscalía
detiene en flagrancia delictiva a un conjunto de personas que caen con las manos en la masa. Ajá. Tiene 48 horas para hacer la investigación. Pero a veces esas 48 horas quedan cortísimas. Y entonces no se puede activar la solicitud de prisión preventiva. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? El Código Procesal Penal ha establecido el mecanismo por el cual el fiscal, dentro de las primeras 24 horas, le solicita al juez de investigación preparatoria una detención judicial preliminar para extender hasta 5 e incluso hasta 15 días a estos detenidos para que se puedan acopiar todos los elementos probatorios y con eso recién presentarse ante el juez y solicitar una prisión preventiva, ya por 9 meses, 10 meses, el que fuera. Entonces, la prensa ha dicho, a propósito de la dación de una ley en el Congreso de la República, eliminaron de un plumazo. No habían eliminado nada. Lo que pasa es que se modificó el Código Procesal Penal en el punto en el que se señala el artículo 261 incorporando el 261A y 261B, que dice que el fiscal y el juez, respectivamente, están impedidos de enviar en detención judicial preliminar y de prisión preventiva a los policías que en uso de su arma de reglamento y en cumplimiento de su función constitucional utilicen el arma y puedan causar lesiones o muerte, como el caso este que veíamos en Contracorriente hace un rato de la intervención de la policía, el delincuente este que agarra la granada y la desactiva y estaba a punto de volar, entonces había que meterle un balazo. Claro. Pero, ¿qué pasa con el policía que dispara y mata o lesiona? Ya tú has visto, y toda la ciudadanía ha visto, a los delincuentes los liberan, pero a los policías los meten presos. Entonces, por eso se modificó el Código Procesal y se eliminó para esos exclusivos casos. Y la prensa, sobre todo la Caviar, hizo el escándalo diciendo, se ha eliminado de un plumazo. No se había eliminado absolutamente nada. Entonces ahora el Congreso, por esa presión, para que vean la fuerza de la prensa, ha tenido que retroceder y ha reincorporado cierta escritura del código, pero manteniendo esas disposiciones. Así que entonces aquí nos hemos metido en un innecesario debate creado por la prensa, cierto sector de la prensa caviar, ¿no? Y una innecesaria rectificación. Bueno, por ejemplo, Jaime de Altaus, que es un hombre serio, dice: los fiscales han cometido muchos abusos con las detenciones preliminares y preventivas. A raíz de una detención preliminar, precisamente, empujaron a Alan García a un suicidio. A raíz de detenciones preliminares y prisiones preventivas, metieron a Keiko Fujimori 3 veces a la cárcel, por las puras. ¿Ah? Y luego, ante estos hechos, el Congreso ha sobrereaccionado, aprobando una ley que elimina la detención preliminar para los casos que no sean en flagrancia. Una medida como esa es ultra garantista y debería modificarse. Eso es lo que han hecho en el Congreso para complacer básicamente a las críticas periodísticas. Han hecho una rectificación y se ha vuelto a lo que existía antes, ¿no? Así es, efectivamente. Espero que... Pero lo importante es que se sigue manteniendo esa disposición para los policías. Así es. Eso es fundamental, porque de esa manera, si tú quieres meter a la cárcel a un policía porque utiliza su arma de reglamento, podría suceder. Sí. Claro. Pero hazlo pues en sentencia, no antes. Claro. Porque si no, tú ya ves a esos policías que están delante del delincuente y no saben si disparar o no, porque en su cabeza están pensando, si disparo, me meten a la cárcel. Y si no disparo, me matan a mí. ¿Qué hago? Sí. Ahora, mucha gente se está preguntando por qué el Congreso no pudo impedir que sentenciados por graves delitos postulen a cargos públicos. Entonces, algunos le echan la culpa a la bancada a distintas bancadas, ¿no? Pero no saben que esa es una reforma constitucional. Se requieren 87 votos. Y 2 legislaturas. Y 2 legislaturas. Pero, aparte de eso, Perú Libre puso 37 rojos en el Congreso, que se han dividido en varias bancadas, pero para temas fundamentales se unen todos, ¿no?
y hay unos 5 caviares y unos 4 social confusos. Son más o menos 46 votos con los cuales hay que negociar para poder llegar a los 87 votos, ¿no? Entonces no es fácil, es complicado, por eso que tienen que haber transacciones, ¿no? Como la del Defensor del Pueblo, como las que se hizo para el Tribunal Constitucional, y porque eso es el Congreso finalmente. La voluntad del pueblo fue poner ese arrojerío ahí, y a través de ese arrojerío hay que dar concesiones, ¿no? Un tercio del Congreso. Sí, un tercio del Congreso. Así que, ni modo, ¿no? Ni modo, ¿no? Así que cuando se quejen del Congreso, primero vean quiénes los pusieron. Así, claro, así, claro. Dice, no tienen ninguna legitimidad. No es cierto. Cualquier congresista de esos, hasta los más mamarrachos, ¿no? Fueron elegidos por el pueblo. Fueron elegidos por el pueblo y representan las distintas tendencias políticas que hay en el país. Así es. ¿no? Y son más legítimos y tienen más legitimidad que cualquier analista político, que cualquier escritor, que cualquier opinólogo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque fueron elegidos. Aguántenselo nomás y la próxima vez voten mejor. Eso es todo, ¿no? Ahora, este es un tema que sí me preocupa. El Parlamento ha dado luz verde a la creación de 21 universidades. 21 universidades, ¿eh? En Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, más en Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali. Tienen, primero que han aprobado en bloque, eso no sé, yo no recuerdo, no sé en qué se basan para eso, porque cada vez que en el Congreso se ha querido aprobar una universidad, ha sido viendo caso por caso. Y era una cosa muy difícil, ¿no? Difícil, se pide información sobre los profesores, sobre los capitales, análisis económico, las facultades. Hemos tenido universidades que tenían una facultad que en cada aula, y tenían por aula 4 o 6 alumnos. Un desastre, un engaño, una estafa, ¿no? Entonces, no sé qué se pretende con esta ley. Lo que sí sé, porque he recorrido el país, es que a donde uno llega, la gente pide ¿qué? Universidad. Queremos una universidad, ¿no? Así, como piden un estadio, piden una universidad. Y es muy complicado, porque se están poniendo solos una venda en los ojos y van a invertir en una educación que no le va a servir ningún provecho. Yo no sé qué información ha dado la SUNEDO al respecto. Creo que el Poder Ejecutivo debe observar esta ley y creo que incluso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, ¿eh? Porque esto sí es una barbaridad en mi concepto, ¿no? Sí, estas son universidades creadas por el Congreso de la República, es decir, universidades públicas. Sí, no son universidades privadas, que tienen que ser sostenidas con el erario público. Y 21 en bloque, universidades como cancha, eso no significa mayor acceso a la educación, al contrario, es una minimización de la calidad de la educación por la forma como sale, ¿no? Entonces, está bien que el pueblo pida universidad, indudablemente, pero que sea, pues, en las universidades ya consolidadas, ¿no? Educación de calidad es lo que necesitamos en el país. Así es, efectivamente. Y aquí, lamentablemente, la educación se ha vuelto un negocio. En las universidades públicas se negocian notas, se negocian títulos, grados, ¿no? Es un desastre, ¿no? Y estamos contribuyendo aún más a este desastre con esta creación de 21 universidades públicas, ¿no? Ojalá que el Ejecutivo observe esa ley. Sí, hombre, claro que sí, ¿no? Y estaba leyendo a Chávarri. Chávarri es el mejor ejemplo de lo que es una satanización política. Este hombre no tiene ni una papeleta de tránsito. Este hombre tuvo una carrera impecable, intachable, durante 30 años en el Ministerio Público. Pero de repente llegó a la Fiscalía, fiscal de la Nación, revisó la documentación del señor Vizcarra, que era el presidente, y encontró que habían 46 casos que tenían que revisarse y donde habían pruebas bastante documentadas de distintas corruptelas. Y entonces Vizcarra le declaró guerra a muerte, pero guerra a muerte. Y contó para ello con la complicidad de casi todos los medios de comunicación que le tiraron, pero horas de televisión en contra, primeras planas. Nadie sabía quién era Chávarri, pero de repente comenzó la satanización
durante meses, y luego a los 3 meses de esta campaña aparecen las benditas encuestas, ¿no? Y ¿usted qué opina de Chávarri? Y le preguntan a cualquier ciudadano qué pasa. Y ese tipo lo único que ha visto en la prensa, Chávarri miserable, Chávarri ladrón, Chávarri mafioso, delincuente. Ah, no, ese Chávarri es un delincuente. Repiten pues, porque no hay opinión pública, lo repito una vez más. Lo que hay es opinión mediática. La gente repite lo que escucha en las radios y lo que lee en los periódicos y lo que ve en los medios de comunicación masiva. Entonces, cuando un medio de comunicación masiva comienza a satanizar a un determinado personaje, hay que tener mucho cuidado. Porque por lo general hay muchos intereses detrás, como Chávarri, que fue una víctima de este cargamontón infame que hubo contra él, ¿no? Y ahora 2.700 portadas en los diarios de comunicación de la prensa masiva de lo que Mauricio Mulder llamaba, y con justa razón, la oligarquía mediática del comercio, ¿no? Pero tú sabes, finalmente el comercio es el dueño, el grupo del comercio es el dueño del 90% de los medios de comunicación en el Perú, así que tú puedes comprar Perú 21, Gestión, el Trome, cualquiera. Al final es el comercio, así de simple y sencillo. Repiten el mismo libreto. Repiten el mismo libreto. Entonces, el comercio unido con la República, y a eso agrégale los canales de televisión que tienen a su disposición América Televisión, Canal N, RPP, etcétera, y los otros, fue un cargamontón con el cual demolieron a Gonzalo Chávarri. ¿Y todo para qué? Para que no lo investigue a Lagarto, que en ese momento estaba gobernando el país. Y todos esos medios tienen una agenda caviar, ¿no? Y esa agenda se la imponen a la opinión pública. Y además de eso, los políticos que no se suman a la agenda caviar no los invitan a los medios de comunicación, no les sacan sus noticias, ¿no? Entonces se desesperan y siguen la agenda caviar. Así es. Que es lo que dictaminan los medios de comunicación masiva, ¿no? Así es. Y agrégale la publicidad estatal. Ah, sí, claro. La gran mermelada, ¿no? La gran mermelada. Y luego, esto que denuncia Chávarri es absolutamente correcto, ¿no? Martín denunció que Martín Vizcarra, a través del colaborador eficaz José Manuel Hernández, que lo acompañó de Moquegua, que fue ministro con él y todo lo demás, era su brazo derecho, su brazo izquierdo, su hombre de confianza pleno. Bueno, se sometió a la colaboración eficaz y él dice lo que le dijo Vizcarra, ¿no? Que tenía que anular a Pedro Chávarri porque tenía conocimiento de todas las cosas que habían sucedido en Moquegua, ¿no? Y luego agregó al final, hablando sobre los empresarios, esto dice, quieren comerse el pastel solitos, ¿no? Los de Orainsa. Ahora tendrán que compartirlo, pues. Pepe, un dato que no hay que pasar por alto y nunca hay que olvidar es que de esas 47 o 48 investigaciones que Gonzalo Chávarri, como fiscal de la Nación, iba a reabrir, provenían de Moquegua. ¿Y quién fue el fiscal que se encargó de archivarlas en su momento? José Domingo Pérez, cuando era fiscal en Moquegua. Nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Antes de ir al corte, esta es la primera plana de ayer del diario Expreso sobre Fernando Sillones, que lo acusan de un presunto lavado de activos. Hay gente que dice en el Perú que no pone sus manos al fuego por nadie. Bueno, yo no estoy entre ellos. Yo puedo poner mis manos al fuego por muchas personas, podría poner mis manos al fuego por muchas personas, entre ellas por este señor, ¿no? Que como presidente regional dio toda una cátedra de gestión, de decencia y de lucha contra la corrupción. Y por supuesto se ganó muchos enemigos que saben que se puede aquí en el Perú fácilmente ensuciar la pechera de un determinado personaje con cualquier denuncia, porque es fácil encontrar un fiscal y fácil encontrar un juez en primera instancia. En segunda instancia se acaba esto, por cierto, ¿no? Así es. Pero consiguen su meta, mancharle la pechera a un hombre respetable, honorable, decente desde todo punto de vista, y mi solidaridad. No he leído ni siquiera los documentos que han presentado porque sé que son una farsa. Es como que me digan que Rafael Rey es parte de una organización criminal o que Víctor García Toma es parte de una organización de lavado de activos, ¿no? O sea, absurdo, imposible, pues, no lo creo, eso es todo. Bueno, es que también es parte de las maniobras políticas para impedir la candidatura que probablemente va a pretender lanzar, ¿no? Sí, pues, bueno. Y lo más probable es que provengan desde dentro de su propia organización. Es posible. Por seguro. Es posible. Bueno,
Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Ernesto Bustamante y el doctor Neira para tratar el tema, el gran tema de los genéricos, que es un drama nacional que tenemos que abordarlo.